Quiero compartirle algo muy poderoso en el día de hoy, alabado sea su nombre. Una palabra que me impactó a mí y yo sé que va a impactar muchas vidas. Santo es el Señor. Y es bajo el tema cuando hay propósito. Santo es el Señor. Cuando hay propósito de Dios en una persona. Muchas veces, nosotros como seres humanos no conocemos en nuestra vida cuando hay un propósito del Eterno. Santo es el Señor. Muchas veces nosotros no conocemos cuando de parte de Dios tenemos un llamado desde el vientre de nuestra madre que se manifiesta en nuestra vida, cuando se materializa en nuestra vida el llamado. Pero el llamado de Dios en nuestra vida, santo es el Señor, no es cuando nos convertimos. Fue desde antes de nosotros nacer, desde antes de nosotros formarnos. Y yo estoy meditando en esta palabra de Jeremías. Santo es el Señor. En el capítulo 1, Dios le dice a Jeremías: antes de que te formara en el vientre de tu madre, santo es el Señor, yo te conocí y te llamé y te envié por profeta a las naciones. Así como Dios llamó a Jeremías como profeta, así también Dios ha llamado a cada uno de nosotros. Pero muchas veces ese llamado se materializa en nuestra vida a los 15 años, otro a los 17, otro a los 20, otro a los 25. Y Dios, en ese espacio de tiempo, Dios nos guarda, Dios nos libra y Dios nos protege de muchas cosas. Es porque hay un llamado en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta. Santo es el Señor. Cuando hay propósito de Dios en un hombre o una mujer que Dios escoge con propósito, no hay diablo que lo mate, no hay enfermedad que lo mate, porque hay un llamado, hay un propósito desde la eternidad en ese hombre o esa mujer que tiene que materializarse aquí en la tierra. Santo es el Señor. Yo vengo a decirte a ti que si a ti te ha estado sucediendo cosas rara en tu vida, santo es el Señor. A los hombres y mujeres que Dios llama le suceden muchas cosas raras. Hay veces que cuando se está materializando el llamado de Dios en una persona, Dios tiene que desbaratarlo para luego formarlo. Y usted dirá: ¿cómo es desbaratarlo para luego formarlo? Tus planes comienzan a desvanecerse, tus propósitos y tus metas comienzan a alejarse de ti. No se dan tus planes, no se dan tus propósitos, santo es el Señor. Las cosas comienzan a tornarte siempre contraria. Y Dios, cuando tú no quieres entender que tiene un llamado de parte de Dios, cuando tú no quieres entender que eres escogido de parte de Dios, las cosas te van a suceder mal. No se te van a dar tus planes, no se te van a dar tus propósitos, santo es el Señor. Y tú vas a decir: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está aconteciendo? Hasta que tu simiente vuelva en sí y tú mire al Eterno, al Creador, y entienda que es un llamado persiguiéndote. Entienda que es un propósito de Dios que hay en ti y Dios quiere cumplirlo y materializarlo. Y a veces le somos de obstáculo a Dios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de andar. Estoy hablando con personas que no son cristianos en este momento. Estoy hablando con personas, santo es el Señor, que no visitan iglesia en este momento, pero saben que tienen un llamado, saben que Dios se les ha revelado, han sentido el toque de Dios, santo es el Señor. Y yo vengo a decirte en esta hora que al que Dios escoge, que al que Dios llama, santo es el Señor, no hay nada ni nadie que se le escape a un llamado de Dios. Por más que corra, por más que huiga, santo es el Señor,
La presencia de Dios te vas a alcanzar. El Espíritu Santo de Dios te va a alcanzar. La Biblia habla de un hombre llamado Jonás. Lo enviaron, santo es el Señor, a una ciudad. Y él quiso correr, quiso huir de la presencia de Dios. Le estaba corriendo al llamado, le estaba corriendo a la asignación. Santo es el Señor. Hasta que dice la palabra de Dios que esa barca donde él estaba, dice la Biblia, que se levantó una tempestad. Se levantó un viento que golpeaba la barca y por poco perecen todos los que estaban en esa barca. Hasta que Jonás dijo: tírenme a mí, que lo que está aconteciendo es por mi causa. Santo es el Señor. Lo que está pasando es por mi causa, porque yo tengo un llamado, yo tengo una asignación y yo estoy corriendo por aquí huyendo del llamado. Santo es el Señor. Pero si tiene un llamado, no importa dónde te esconda, no importa dónde vaya, el llamado te persigue, porque no se va a cumplir lo que tú quieres. Se va a cumplir en tu vida lo que Dios predestinó para ti desde la eternidad. Porque Dios te ve como evangelista, Dios te ve como pastor, Dios te ve como adoradora, Dios te ve como misionera. Tiene un llamado de parte de Dios. Tiene un llamado de parte de Dios que no importa dónde te esconda. Por eso son los sueños, santo es el Señor. Por eso son los sueños, por eso es el sentir a veces, santo es el Señor, de visitar una iglesia. Por eso es la necesidad a veces de leer la Biblia o de escuchar un mensaje de Dios. Tiene un llamado de parte de Dios. Tiene un llamado de parte de Dios, santo es el Señor. Porque Dios te escogió, Dios te escogió, Dios te escogió, Dios te escogió desde antes de tu formarte en el vientre de tu madre. Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando con personas en esta llamada, en esta hora, que Dios tiene propósito con ellos. Así como tenía conmigo, Dios tiene propósito contigo. Dios tenía propósito conmigo cuando yo estaba descarriado, perdido en el mundo, andando sin fe, sin esperanza. Él ya me había llamado. Dios no te llama cuando te convierte. Cuando tú te conviertes se materializa que Dios te escogió desde antes de tu nacer. Y uno dura todos esos años en esta tierra sin ser convertido por desobediente. Porque Dios te escogió y te formó desde el vientre de tu madre y desde antes la fundación del mundo. Dios te escogió a ti para ser un hombre grande en Dios. Espíritu Santo de Dios. Alabanza sea su nombre. Y hablo también con los evangélicos que tienen llamado, que son llamados con propósito, que no son llamados común, son gente y hombres llamados para alcanzar ministerio, para desarrollar y hacer cosas grandes aquí en la tierra, y están muy pasivos. Santo es el Señor. El hombre y la mujer que Dios llama tiene que tener propósito, tiene que tener anhelo, tiene que tener, aleluya, voluntad. Espíritu Santo de Dios. El creyente sin propósito, el creyente sin anhelo, el creyente sin tema, sin meta, es un creyente derrotado. Usted tiene que tener meta, anhelo y propósito. Espíritu Santo de Dios.